Hola corazones, ¿cómo están? Soy Jaycee y hoy les traigo la continuación del video anterior sobre cómo pintar piel. Ahora sobre cómo pintar piel morena. Asimismo, 3 formas de pintarla. Si aún no has visto el tutorial anterior de piel clara, te lo dejo por aquí y también en la descripción de este video. Entonces bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Primero vamos a comenzar con la forma más sencilla, que es simplemente con 3 tonos como máximo. Iniciando primero con la sombra, con un tono más oscuro que el de la base, con el aerógrafo dando suaves pinceladas siguiendo la forma de la esfera. Y vamos oscureciendo más y más para crear volumen. Mientras más oscurecemos las sombras, más disminuimos el tamaño del pincel. Ahora para la luz con el cuentagotas escogemos el color de base y subimos en el círculo cromático hacia un tono más claro. Damos pinceladas circulares. Y aclaramos un poquito más en el centro de la luz, con el tamaño del pincel pequeño. Para la segunda forma escogemos un tono más oscuro, pero también más saturado para la sombra. Sobre todo que sea más saturado. Hacemos el mismo paso que en la esfera anterior, dando movimientos circulares suaves. Y seguimos oscureciendo la sombra para dar volumen, pero con tonos más saturados que oscuros. Con el cuentagotas agarramos el color de la base y nos vamos a los colores entre celestes y verdes para el reflejo de la luz en la parte de abajo. A las pieles morenas los reflejos verdosos les quedan muy bien. Pasamos suavemente sin borrar el color de la sombra. Y para la luz con el cuentagotas agarramos el tono más claro y en el círculo cromático nos vamos hacia los colores naranjas. Pasamos de forma circular intensificando cada vez más y más. Y un color un poquito más claro para la luz más fuerte. Listo, en la tercera forma es cuando empezamos a agregar más variedad de colores. Primero comenzamos sombreando con el mismo tono que en la forma anterior, una sombra oscura pero saturada. Y le cambiamos a un color morado oscuro, pero sin llegar a tapar del todo el color de la sombra original. Si se llegó a borrar un poco, vuelves a pasar nuevamente por encima. En estas pieles también puedes usar luces de los colores que gustes. En la anterior esfera hicimos una luz cálida. Ahora vamos por una fría. Yo escogí un celeste saturado y voy pasando suavemente de forma circular, intensificando el color poco a poco. Con el cuentagotas agarro el color de base y en el círculo cromático lo muevo hacia un tono verdoso para el reflejo de la luz, así como en la esfera anterior. Y paso suavemente por encima sin llegar a tapar del todo el color morado de la sombra. Luego agrego un color morado clarito en la parte de arriba del reflejo de luz. Mezclo un poco más el color morado claro y el verde del reflejo de la luz para que se integren mejor y se vea una transición más armoniosa. Ahora agrego un color rosado en la parte de arriba cercana a la luz para darle más saturación al dibujo. Esto podría usarse como cuando estamos en el paso de colocar el rubor de las mejillas en nuestros personajes. Y listo calisto. Así de fácil hemos terminado con estos tutoriales sencillos de la piel. Te recomiendo que practiques primero en esferas, experimentando con varios colores y viendo cuáles combinan mejor en ciertos tonos de piel. Es un excelente ejercicio antes de pasar a colorear la piel de un personaje entero. Primero asegúrate de entender bien cómo mezclar colores. Espero les haya gustado el video, bebés. No olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal activando la campanita para que te lleguen primero las notificaciones cada que suba un video. Nos estamos viendo en un próximo tutorial. Cuídense mucho, tomen agüita, los quiero un montón.
Bye.